¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en el instante en que un hombre se atreve a cruzar la línea de lo íntimo contigo? No hablo solo del deseo evidente ni de lo físico que todos pueden ver, sino de aquello invisible que se esconde detrás de cada gesto, de cada mirada que roza la tuya antes del contacto. La intimidad, mi amor, no es una acción, es un lenguaje, uno que muy pocos saben leer. Hoy quiero que me escuches como si estuviéramos solas, tú y yo, porque lo que voy a contarte no se enseña en los libros ni se escucha en conversaciones comunes. Es la verdad silenciosa que he descubierto después de muchos años acompañando mujeres que aman, que se entregan, que a veces se pierden, pero que también despiertan. Cuando un hombre se acerca a ti de manera íntima, está revelando mucho más de lo que imagina. No importa cuán segura parezca su intención, cada gesto encierra un mensaje. A veces, ese mensaje dice, te respeto, te elijo, confío en ti. Otras veces, sin palabras, dice, me quiero probar, quiero marcar territorio, quiero poder. Y la diferencia entre una cosa y la otra no está en el movimiento, sino en la energía que lo sostiene. El cuerpo nunca miente, pero tampoco miente la emoción que lo impulsa. Por eso, cuando hablamos de intimidad, tenemos que dejar de mirarla como una simple expresión del deseo y empezar a entenderla como un espejo brutal de lo que realmente hay entre dos personas. Hay algo que muchas olvidamos. Lo íntimo es un acto de vulnerabilidad. Cuando permites que alguien entre en tu espacio más sagrado, no solo estás entregando tu cuerpo, estás abriendo una puerta hacia tu historia, tus memorias, tus heridas, tus miedos. El hombre que cruza esa puerta está entrando literalmente en tu templo. Y lo que haga dentro de él habla de quién es en esencia. Si entra con respeto, con presencia, con cuidado, su gesto se convierte en una ofrenda. Pero si entra con prisa, sin mirar, sin escuchar, entonces lo que ofrece no es amor, es consumo. Y ahí es donde muchas mujeres, sin darse cuenta, empiezan a sentirse vacías. Porque el cuerpo puede fingir placer, pero el alma no puede fingir respeto. Durante años he visto cómo mujeres de todas las edades llegan a mi consulta con la misma sensación. Nilda, me siento usada, aunque él jure que me ama. Y cuando escarbamos un poco más, descubrimos lo mismo. Se entregaron sin escuchar su voz interior. Se desconectaron de sí mismas por miedo a incomodar, por miedo a perderlo, por miedo a parecer frías. Pero el precio de ese silencio es altísimo. Cada vez que callas lo que sientes, tu cuerpo lo recuerda. Cada vez que cruzas tus propios límites para no cruzar los de otro, tu alma lo anota. Y con el tiempo, eso se convierte en un vacío difícil de nombrar. La neurociencia lo confirma. Durante la intimidad, el cerebro libera sustancias como la dopamina y la oxitocina, que crean sensaciones de placer y apego. Pero hay una trampa en esto. El cerebro no distingue entre un encuentro basado en amor y uno basado en ego. Para él, ambos son vínculo. Por eso tantas mujeres confunden excitación con conexión, intensidad con amor, porque biológicamente el cerebro las registra igual. Lo que marca la diferencia no es lo que ocurre en el cuerpo, sino lo que ocurre después. Cuando el silencio llega y tú te miras a ti misma. Si te sientes en paz, fue amor. Si te sientes vacía, fue uso. Así de claro, así de simple. Hay algo que pocas se atreven a decir, pero que necesitamos mirar de frente. La intimidad es una forma de comunicación y como todo lenguaje puede ser usada para acercar o para dominar. Un hombre puede tocarte con ternura y al mismo tiempo estar midiendo su poder sobre ti. Puede mirarte con deseo y al mismo tiempo estar alimentando su ego. No todo lo que parece entrega es entrega real. El amor no busca ganar, busca encontrarse. Cuando un hombre se acerca desde el ego, su contacto puede ser perfecto, pero carece de alma. Y el cuerpo, aunque se deje llevar, lo siente. Esa es la diferencia entre placer momentáneo y conexión profunda. El cuerpo femenino es sabio, tiene memoria, instinto y una inteligencia emocional que va más allá de las palabras. Pero muchas veces lo traicionamos, fingimos, sonreímos, nos decimos no pasa nada. Y cada vez que lo hacemos, lo que realmente decimos es mi verdad no importa. Ahí empieza el desamor, no hacia el otro, sino hacia ti misma.
porque la verdadera traición no ocurre cuando alguien te engaña, sino cuando tú te abandonas. Y ese abandono interno es el que después se disfraza de tristeza, de insomnio, de apatía, de falta de deseo. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿Cómo te sientes después de un encuentro íntimo? No durante, después. ¿Sientes calma, gratitud, ternura o sientes confusión, culpa, vacío? Esa emoción es el espejo más honesto de lo que realmente ocurrió. Si tu cuerpo se siente en paz, es porque hubo respeto. Si tu cuerpo está inquieto, es porque hubo algo que no fue escuchado. Y tu tarea no es justificarlo. Tu tarea es aprender a leerlo. Porque tu cuerpo te avisa mucho antes de que tu mente lo entienda. Y aquí llegamos a una verdad fundamental. La intimidad no es un campo de batalla, es un espejo. No muestra lo que finges ser, sino lo que realmente eres con el otro. Si hay confianza, el cuerpo se abre. Si hay miedo, se cierra. Si hay amor, se relaja. Si hay culpa, se tensa. Y por eso, cada gesto íntimo, por más cotidiano que parezca, es una radiografía del vínculo. No se puede mentir en la piel. Recuerdo a una mujer que vino a verme después de un divorcio doloroso. Me dijo: Nilda, siento que cada vez que estuve con él, una parte de mí se iba apagando. Le pregunté cuándo empezó a sentir eso. Me dijo: cuando dejé de escuchar mi cuerpo. Esa frase lo decía todo. No fue él quien la desconectó, fue ella quien, poco a poco, fue silenciando sus señales por miedo a perder el amor. Pero lo que perdió fue su centro. La buena noticia es que se puede volver, se puede regresar a ti, una respiración a la vez, una verdad a la vez, un límite a la vez. Y aquí quiero que entiendas algo poderoso. El respeto empieza en ti, no en cómo te tratan, sino en lo que tú permites. Si alguien cruza tus límites y tú lo justificas, estás enseñando a tu cuerpo que su incomodidad no vale. Pero si escuchas esa incomodidad, si le haces caso, si dices no cuando tu alma tiembla, entonces le estás enseñando a tu cuerpo que puede confiar en ti. Y eso, mi amor, es el inicio del poder femenino verdadero. No el poder de controlar, sino el poder de sostenerte en tu verdad. La intimidad puede ser medicina o veneno. Depende de la conciencia con la que se viva. Un encuentro lleno de respeto puede sanar heridas antiguas, reprogramar memorias, enseñarte que el placer y la paz pueden coexistir, pero un encuentro vivido desde la prisa o el ego puede dejar marcas que tardan años en borrarse. Por eso, la elección de con quién te compartes no debería ser un impulso, sino una oración. No porque debas temerle al deseo, sino porque tu deseo es sagrado. Nadie te enseña esto, nadie te explica que cada caricia deja una huella química y emocional, que el cuerpo no distingue entre una noche cualquiera y una noche con amor, que cada encuentro es un intercambio de energía y que si te acuestas con alguien vacío, inevitablemente te levantas un poco más vacía tú también. Por eso no se trata de moral, se trata de conciencia. No es con quién estás, sino desde dónde estás. Así que la próxima vez que un hombre se acerque con intensidad, antes de preguntarte qué significa su gesto, pregúntate qué significa para ti. ¿Te sientes vista o solo deseada? ¿Te sientes libre o presionada? ¿Te sientes expandida o disminuida? Porque ahí está toda la respuesta. No en él, en ti. Lo que te expande es amor, lo que te encoge no lo es. Y si algo dentro de ti se siente incómodo, créeme, ese algo sabe más que tu razón. Hoy quiero que te lleves esto grabado en el corazón. Lo íntimo no es un territorio donde él demuestra su deseo. Es un espacio donde ambos revelan su conciencia. Y tú mereces una intimidad que te deje luminosa, no confundida. Mereces un vínculo donde cada gesto sea un acto de respeto, no una prueba de posesión. Mereces que tu cuerpo sea honrado como templo, no usado como trofeo. Porque cuando una mujer se honra a sí misma, todo su entorno se reordena. Los hombres la tratan distinto, las relaciones se transforman y el deseo deja de ser una moneda de intercambio para convertirse en un lenguaje de verdad. Así que mi invitación para ti es simple y poderosa. No entregues tu cuerpo donde tu alma no se sienta segura. No confundas la urgencia con el amor.
No calles lo que tu cuerpo grita. Y sobre todo, no olvides que la intimidad bien vivida no te quita energía, te la multiplica. Porque el verdadero placer no viene de lo que haces, sino de quién eres cuando lo haces. Una mujer consciente, libre y profundamente viva. A veces creemos que el amor se demuestra con palabras, pero la verdad es que el amor se revela en los silencios. En esos espacios donde nadie habla y sin embargo todo se entiende. En la manera en que te mira cuando te escucha, en el modo en que te espera sin exigirte, en la delicadeza con la que respeta tus pausas. Es ahí donde vive la verdad del vínculo. Lo que ocurre en la intimidad, y no me refiero solo a lo físico, es la manifestación más pura de esa verdad o de su ausencia. ¿Te has fijado que hay hombres que pueden tocarte con aparente ternura, pero detrás de esa caricia hay algo vacío, una intención que no termina de ser limpia, un deseo que busca apropiarse más que encontrarte? Y luego hay otros que apenas rozan tu mano y, aún así, sientes paz. La diferencia no está en el gesto, está en la conciencia que lo sostiene, porque lo íntimo no es cuestión de técnica, sino de presencia. La mayoría de las personas cree que la intimidad es un espacio de placer. Lo es, pero también es un territorio de revelación. Cuando alguien te toca, sin saberlo, toca tu historia entera, tus memorias, tus miedos, tus aprendizajes, y tú tocas los suyos. Por eso cada encuentro deja una huella invisible. No se trata solo del cuerpo que reacciona, sino de las emociones que se despiertan. Y esas emociones pueden ser bálsamo o veneno. He visto mujeres que me dicen: Nilda, no entiendo por qué me siento tan confundida. Estuve con él, fue intenso, fue bonito, pero después me quedé vacía. Y siempre les hago la misma pregunta: ¿había respeto? Porque el respeto es la base del placer verdadero. Sin respeto no hay entrega, hay rendición. Y la rendición sin conciencia es otra forma de abandono. Mira, el cerebro humano está diseñado para buscar conexión, no solo satisfacción. Por eso cuando vives una experiencia íntima que te deja en paz, tu sistema nervioso lo reconoce como algo seguro. Pero cuando lo que vives te genera ansiedad o culpa, tu cuerpo lo registra como amenaza. No importa si hubo deseo o química. Si no hubo cuidado, tu cuerpo no lo interpreta como placer, sino como tensión. Hay algo que la ciencia ha descubierto y que la experiencia confirma: la oxitocina, esa hormona que asociamos con el apego, solo se libera de manera plena cuando existe confianza. Es decir, no basta con la excitación. Necesitas sentirte segura, vista, escuchada. Si no, lo que predomina es el cortisol, la hormona del estrés. Y entonces ese encuentro que parecía placentero se convierte en un campo de alerta. Por eso, muchas veces, después de un momento que creías feliz, llega la tristeza sin explicación. Tu cuerpo la entendió como invasión, no como unión. En el fondo, la intimidad es un espejo de cómo te relacionas contigo misma. Si no sabes escucharte, no sabrás comunicarte. Si no confías en tu voz, difícilmente confiarás en la del otro. Si no respetas tus propios límites, atraerás a quien los cruce. Y por eso, cada experiencia íntima puede ser una oportunidad de autoconocimiento o un eco de tus viejas heridas. Quiero contarte algo que escuché de una mujer en Madrid. Tenía 49 años y me dijo con una serenidad que dolía: nunca aprendí a decir no. Pensé que amar era aceptar todo. Esa frase me acompañó durante semanas, porque muchas de nosotras crecimos con esa idea, que el amor verdadero era entrega sin medida, paciencia sin fin, comprensión sin límites. Y eso suena hermoso, pero en la práctica es una trampa. Porque si todo lo das sin conciencia, un día te quedas sin ti. Cuando un hombre te ama de verdad, no necesita que te disuelvas para sentirse amado. Quiere verte entera, quiere que tú sí sea libre, no condicionado. Quiere que tu deseo nazca de ti, no del miedo a perderlo. Y ese es el tipo de amor que transforma, el que no exige que renuncies a ti misma. Hay algo sagrado en la mujer que conoce su propio ritmo, que sabe cuándo abrirse y cuándo esperar, que no confunde entrega con sumisión ni silencio con complicidad.
Esa mujer no teme poner límites porque entiende que el límite no es una barrera, sino una declaración de respeto. Un hombre que no puede convivir con tus límites no puede sostener tu alma. Y tú mereces a alguien que sepa sostenerte, no poseerte. He acompañado a muchas mujeres que se sienten rotas después de una relación y siempre les digo lo mismo: no estás rota, estás reencontrándote. Lo que duele no es la pérdida del otro, es la desconexión contigo. Cuando vuelves a ti, cuando aprendes a escucharte sin juicio, el dolor se transforma. Lo que antes parecía vacío se convierte en espacio, y ese espacio, si lo llenas con amor propio, se vuelve tu mayor poder. La intimidad bien vivida no es el lugar donde pierdes energía, es donde la regeneras. Cuando hay respeto, cuando hay ternura, el cuerpo se abre y florece. Y florecer no es solo disfrutar, es sentir que puedes ser tú sin miedo a ser demasiado, sin miedo a no ser suficiente. Mira, una mujer que se conoce no necesita actuar, no necesita fingir placer, ni justificar su deseo, ni esconder su incomodidad. Una mujer que se escucha tiene el poder de detener un gesto y decir con calma: así no. Y ese así no apaga el fuego, lo enciende en su versión más honesta, porque el deseo verdadero no nace de la obligación, nace del respeto. Hay hombres que todavía no lo entienden, que confunden disponibilidad con amor. Pero también hay hombres despiertos, dispuestos a aprender otro lenguaje, el de la presencia, el de la escucha, el de la pausa. Y cuando se encuentran dos seres conscientes, el acto íntimo deja de ser impulso para convertirse en ceremonia, en un espacio donde no hay dominantes ni dominados, sino dos almas que se reconocen. No creas que este camino es fácil. Implica desaprender años de creencias. Implica soltar la idea de que tu valor depende de si te eligen. Implica aceptar que tu deseo también importa, que tu placer es tan digno como el del otro. Pero cuando das ese paso, cuando eliges vivir la intimidad con conciencia, tu vida cambia, porque ya no buscas que te completen, buscas compartir desde la plenitud. Y aquí quiero dejarte una imagen. Imagina tu cuerpo como un jardín. No todos los que pasan merecen caminar por él. Algunos vienen solo a mirar, otros quieren arrancar flores, pero hay quienes llegan con agua y tiempo dispuestos a cuidar. Esos son los que valen, los que no tienen prisa, los que saben esperar a que florezcas sin forzarte. Y cuando alguien así aparece, lo sabrás, porque tu alma no sentirá alerta, sentirá calma. El amor consciente no grita, no arrasa, no exige. El amor consciente observa, acompaña, respeta los silencios. Y cuando ese amor se convierte en intimidad, no hay espacio para el miedo. Lo físico se vuelve sagrado, lo cotidiano se vuelve rito y tú vuelves a sentirte en casa dentro de tu propia piel. Así que la próxima vez que alguien te toque, que alguien te mire, que alguien se acerque con deseo, no te preguntes solo si te atrae, pregúntate si te honra, si su presencia te da paz o te roba energía, si su deseo te hace sentir viva o te hace dudar de ti, porque la respuesta no está en él, está en lo que despierta dentro de ti. Y si alguna vez dudas, si algo dentro de ti se resiste, escucha esa voz. No es miedo, es sabiduría. Es tu cuerpo recordándote que el placer sin respeto no es placer, es ruido, y que tú mereces música, no ruido, porque cuando aprendes a vivir lo íntimo desde la conciencia, descubres que el verdadero amor no busca poseerte, busca encontrarte, no quiere apagarte, quiere verte brillar, no te exige, te acompaña. Y en ese instante, lo que antes era miedo se convierte en poder, y lo que antes era cuerpo se convierte en alma. Dicen que el amor se rompe cuando faltan los gestos, pero en realidad empieza a morir mucho antes, cuando se rompe la palabra. No porque ya no se hable, sino porque lo que se dice deja de ser verdad, porque se finge, se calla, se omite, se evita, y lo que se evita termina pudriéndose por dentro. La intimidad, la verdadera, no nace en la piel, nace en la voz. En esa voz que se atreve a decir lo que necesita, lo que teme, lo que anhela, sin disfraces, sin miedo a perder. He escuchado cientos de mujeres decirme lo mismo: Nilda, él no me entiende. Y cuando les pregunto si alguna vez le dijeron con claridad lo que sienten, la respuesta es casi siempre un suspiro. Number.
no se atrevieron, por miedo a parecer exigentes, a sonar frías, a romper la ilusión de armonía. Pero la armonía sin verdad es una máscara, y una relación sin comunicación es un teatro donde cada uno actúa un papel hasta que se olvida de quién es. La comunicación emocional es el pulso invisible de cualquier vínculo. No se trata solo de hablar, sino de cómo hablas, del tono, de la presencia, del silencio que dejas después. Hay palabras que acarician y otras que cortan, hay frases que construyen confianza y otras que la derrumban en un segundo. Y sin embargo, lo más trágico es que la mayoría de las parejas no aprenden nunca a hablarse de verdad. Hablan de todo, menos de lo que importa. Pueden discutir sobre el trabajo, los hijos, las rutinas, pero callan sobre lo que sienten. Callan sobre lo que duele, sobre lo que desean, sobre lo que extrañan. Callan cuando algo los hiere, callan cuando algo los aleja, callan cuando ya no sienten lo mismo. Y el silencio al principio parece paz, pero con el tiempo se convierte en distancia. Una distancia que ni el cuerpo puede borrar, porque cuando no se puede hablar, el deseo se apaga. El cuerpo es un traductor de lo que la palabra no resuelve. Si el alma está en guerra, la piel lo siente. Si hay resentimiento, el contacto se vuelve torpe. Si hay miedo, los abrazos se enfrían. No hace falta gritarlo, el cuerpo lo dice solo. Por eso, cuando las mujeres me dicen que ya no sienten conexión con sus parejas, yo no les pregunto por el sexo, les pregunto por las conversaciones, qué se dicen, qué se callan, qué versión de sí mismas muestran cuando están juntos. Una mujer me contó una vez una escena sencilla. Dijo, él me preguntó si estaba bien y yo respondí que sí. Pero en realidad quería llorar. Ese sí es la raíz de todos los vacíos. El sí que oculta, el sí que evita conflicto, el sí que no es verdad. Porque la intimidad sin autenticidad es solo actuación. Y tarde o temprano, todo lo actuado se desmorona. El amor profundo se construye en el coraje de hablar, incluso cuando la voz tiembla. Se construye en la valentía de mirar al otro y decirle, esto me dolió, esto necesito, esto no quiero más. No para culpar, sino para ser honesta. No para ganar, sino para sanar. Esa honestidad es incómoda, sí, pero también es la única que da vida, porque lo que no se dice se acumula y lo que se acumula pesa. Y cuando pesa demasiado, termina rompiendo lo que pudo haberse salvado con una conversación. Hay algo que me impresiona siempre, la cantidad de personas que se aman pero no se escuchan, que duermen juntas pero viven en mundos separados, que se rozan pero no se miran, que se hablan pero no se entienden. Y lo triste es que no falta amor, falta lenguaje, falta aprender a decir lo que realmente importa. Te necesito, me duele, tengo miedo, quiero que me mires. Esas frases que parecen pequeñas son las que mantienen vivo el alma de una relación. Pero para hablar así hay que tener algo que pocos tienen, vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es valentía, es desnudar el alma sin saber cómo será recibida. Es decir, esto soy sin garantías. Y sí, da miedo, porque cuando hablas desde el corazón no controlas la respuesta. Pero sin ese riesgo no hay verdad, y sin verdad no hay vínculo. Una mujer que no se atreve a hablar vive a medias. Se adapta, se amolda, se esconde. Sonríe por fuera, pero por dentro acumula un cansancio que no se nota, pero que se siente. Cansa fingir estar bien, cansa hacer como que no duele, cansa seguir como si nada. Y ese cansancio mata más amores que la infidelidad, porque no destruye de golpe, destruye despacio. Y ahora quiero que pienses en algo. ¿Cómo hablas contigo? Porque la comunicación más importante no es con el otro, es contigo misma. Si tú te hablas con dureza, si te criticas, si te exiges, si te niegas el derecho a sentir, entonces cuando estés con otro, repetirás esa misma dinámica. No sabrás pedir lo que necesitas, no sabrás poner límites, no sabrás recibir cuidado, no porque no quieras, sino porque no aprendiste el lenguaje del respeto propio. Cuando aprendes a hablarte con ternura, empiezas a transformar todo. Tus palabras se vuelven más suaves, tu cuerpo se relaja, tu energía cambia. Entonces, cuando alguien te hiere,
puedes hablar desde la calma, no desde la herida. Puedes decir, esto no me gusta, sin gritar. Puedes expresar deseo sin culpa. Puedes pedir sin sentirte débil. Esa es la fuerza de la comunicación consciente. Convierte la vulnerabilidad en poder. Hay un mito muy peligroso que quiero desmontar. Ese que dice que hablar de lo que duele mata la pasión. No es cierto. Lo que mata la pasión es el resentimiento callado. Lo que apaga el deseo es la falta de verdad. Cuando puedes hablar con alguien de todo, incluso de lo incómodo, lo erótico florece, porque la seguridad emocional es el mejor afrodisíaco que existe. Saber que puedes decir no sin miedo a ser rechazada o sí sin miedo a ser juzgada, es lo que enciende el fuego real, el que no se apaga después de un instante. Recuerdo a una pareja que conocí en un taller. Él decía, yo no entiendo qué hice mal, siempre la abrazo, le digo que la amo. Y ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le respondió, sí, pero no me escuchas. Ese día él entendió algo que cambió su relación, que amar no es hacer, es estar. Estar presente cuando el otro habla, estar atento cuando el otro se abre, estar disponible no solo con el cuerpo, sino con el alma. La comunicación en una pareja no siempre necesita palabras largas. A veces basta con un gesto, con no mirar el teléfono mientras ella habla, con un silencio que contiene, no que ignora, con una frase simple, estoy aquí. Esa es la frase más poderosa del amor maduro. No te voy a arreglar, no te entiendo perfectamente, sino estoy aquí. Porque en esa presencia se sana más de lo que cualquier discurso podría curar. Y sin embargo, para llegar a ese tipo de comunicación hay que romper muchas capas de miedo. El miedo a ser juzgada, a ser rechazada, a ser malinterpretada. Pero cada vez que rompes una de esas capas, algo en ti se libera. Empiezas a sentir que puedes respirar. Y ese aire nuevo es el espacio donde el amor puede volver a florecer. Si estás en una relación y sientes que ya no se entienden, no empieces buscando culpa, empieza buscando escucha. Pregúntate cuándo fue la última vez que realmente escuchaste al otro sin preparar tu respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a mirar su cansancio sin tomarlo como reproche? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste sin esperar nada? Porque escuchar también es amar. Y si estás sola, este mensaje también es para ti, porque la comunicación más trascendente es la que construyes contigo. Aprender a decirte estoy bien cuando lo estás y esto me duele cuando duele. Aprender a reconocer tus deseos sin avergonzarte de ellos. Aprender a expresarte no para agradar, sino para existir plenamente. Ese es el lenguaje del alma madura. Así que, mi amor, te dejo con una verdad que quizás no habías escuchado así. La comunicación no es hablar más, es hablar desde un lugar más honesto. No es decirlo todo, es decir lo que importa. No es tener la razón, es tener conexión. Y cuando logras eso, cuando puedes hablar sin miedo y escuchar sin defensas, el amor deja de ser lucha para convertirse en encuentro. Porque amar en su forma más pura no es poseer ni complacer, es entender. Y la única manera de entender de verdad es aprender a hablar con el corazón abierto y el ego en silencio. A veces creemos que escucharnos es algo natural, que basta con cerrar los ojos y respirar. Pero no, mi amor. Escucharte de verdad es un acto de coraje, porque cuando lo haces, cuando por fin te detienes a oír lo que tu cuerpo te susurra, lo primero que aparece no siempre es calma. A veces lo que surge es ruido, cansancio, una mezcla de tristeza y deseo que llevabas tiempo escondiendo. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el regreso a ti. El cuerpo femenino no miente, tiene su propio lenguaje, lo dice todo sin una sola palabra. Se abre, se tensa, se bloquea, se apaga, se inflama, se encoge, pero vivimos tan desconectadas de él que ya ni lo entendemos. Nos enseñaron a pensar más que a sentir, a obedecer más que a escuchar, a complacer antes que a respetar. Y con el tiempo esa desconexión se vuelve hábito, un hábito silencioso que nos roba la intuición. Hay mujeres que llegan a mi consulta y me dicen con la voz temblorosa, Nilda, no sé si lo que siento es deseo o miedo, y lo entiendo.
porque cuando pasas años ignorando tus propias señales, tu brújula interior se desorienta. Ya no sabes si lo que te impulsa es el amor o la costumbre, el placer o la obligación. Pero recuperar esa brújula no solo es posible, es urgente. Escucharte no significa encerrarte en ti, significa aprender a leer tus propias mareas, saber cuándo tu energía pide espacio, cuándo tu alma necesita silencio, cuándo tu piel dice basta. El cuerpo avisa antes de que la mente entienda, y quien aprende a leer esos avisos deja de vivir desde el sacrificio y empieza a vivir desde la coherencia. Hay una verdad que puede doler, pero que libera. Muchas veces no fue el otro quien nos traicionó, fuimos nosotras quienes nos traicionamos primero. Cada vez que dijiste sí queriendo decir no, cada vez que sonreíste mientras algo dentro de ti gritaba, cada vez que ignoraste esa punzada de incomodidad por miedo a parecer difícil, fuiste tú la que se abandonó. Y ese abandono interno es el que más cuesta sanar. No hay herida más profunda que la de haberte negado a ti misma. Pero también te digo algo con el alma. No hay medicina más poderosa que volver a elegirse. Volver a decir no quiero, no me apetece, necesito tiempo, hoy no. No como rebeldía, sino como verdad. Cuando empiezas a decirte la verdad, el cuerpo se alinea, la mente se calma y el alma te lo agradece. La neurociencia lo confirma. Cada vez que eliges coherencia, tu cerebro libera dopamina. Es como una recompensa biológica por ser fiel a ti misma. Tu sistema nervioso reconoce la congruencia como placer, porque el placer no es solo un temblor en la piel, es también la sensación de estar segura en tu propio cuerpo. Esa es la diferencia entre el placer auténtico y el placer impuesto. El primero te nutre, el segundo te vacía. Una mujer que aprende a escucharse se vuelve magnética, no por lo que muestra, sino por lo que emana. Ya no necesita gritar ni demostrar. Su presencia tiene peso, se mueve despacio, elige con calma, se da tiempo. Y esa calma desarma, porque la sociedad está acostumbrada a mujeres apuradas, complacientes, pendientes de todo. Pero cuando una mujer se detiene y se escucha, su energía cambia. Se convierte en misterio, en fuerza, en belleza, que no depende de la mirada ajena. Déjame contarte algo que me dijo una mujer en Buenos Aires. Tenía 53 años y una mirada de esas que ya vieron mucho. Me confesó, pasé toda mi vida temiendo decepcionar y en ese miedo me decepcioné a mí misma. Siempre supe cuando algo no estaba bien, pero fingía no saberlo. Esa frase me atravesó. Fingir no saber duele más que la verdad, porque cuando finges te partes en dos, la que vive y la que observa cómo vive. Y llega un día en que ya no puedes sostener esa grieta. Escucharte no es un lujo, es supervivencia. Porque el cuerpo lleva un registro de todo lo que no dijiste, de todo lo que soportaste, de cada límite que no pusiste. Lo guarda en forma de tensión, de insomnio, de ansiedad, de apatía. No está enfermo, está hablando. Y su lenguaje no es castigo, es advertencia. Cada molestia es un mensaje. Vuelve a ti. Hay algo que nadie nos enseña. El cuerpo tiene memoria emocional. Cuando vives una experiencia de placer, el cuerpo aprende a confiar. Pero cuando vives una experiencia de invasión, aunque no haya sido violenta, aunque haya sido consentida, si tu alma no estaba presente, el cuerpo lo registra como invasión igual. Y desde entonces empieza a desconfiar. Por eso muchas mujeres sienten que ya no pueden conectar o que ya no sienten lo mismo. No es frialdad, es defensa. La buena noticia es que el cuerpo también puede desaprender, puede reeducarse, puede volver a sentir confianza, pero para eso necesita tu presencia. No necesita perfección, necesita atención. Cuando estás ahí, de verdad, respirando contigo, el cuerpo se relaja. Y cuando el cuerpo se relaja, el alma vuelve. Te voy a decir algo que parece pequeño, pero es transformador. No tienes que forzarte a disfrutar. El placer auténtico no se fabrica, se permite. Y solo puedes permitirlo cuando sientes que estás a salvo. Esa es la clave de todo. No es que hayas perdido el deseo, es que tu cuerpo no se siente seguro. Y la seguridad no la da el otro, la das tú cuando decides escucharte. Haz la prueba. La próxima vez que estés en un momento íntimo, pregúntate sin juicio, ¿mi cuerpo se siente abierto o cerrado? ¿Mi respiración fluye o se detiene? ¿Me siento viva o estoy actuando? No busques respuestas inmediatas, solo observa,
porque el solo hecho de preguntártelo ya es un acto de conciencia. Y la conciencia, mi amor, cura. Cuando empiezas a reconectarte con tu cuerpo, todo cambia. Empiezas a moverte distinto, a elegir distinto, a amar distinto. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas validación externa, porque tu cuerpo ya te valida, te guía, te dice sí o no con una precisión que la mente no tiene. Esa es la sabiduría de la intuición femenina. No es magia, es biología. La intuición no es otra cosa que el cerebro procesando miles de señales que tu mente racional ignora. Pero tú la sientes. La sientes en el estómago, en el pecho, en la respiración. Cuando no escuchas esa intuición, la vida se llena de ruido. Cuando la sigues, todo se ordena. Es como si el universo se alineara para sostenerte. No porque sea místico, sino porque tú misma dejas de ir contra ti. Y esa coherencia atrae bienestar. Hay una escena que me gusta imaginar. Tú, frente al espejo, mirándote sin prisa. No para juzgarte, no para medir defectos, sino para reconocerte. Ver el cuerpo que ha vivido, que ha sentido, que ha cargado, que ha sostenido tanto. Agradecerle, porque este cuerpo, con sus curvas, sus marcas, sus historias, ha sido tu casa. No te ha traicionado, te ha protegido, a veces cerrándose, a veces gritando, pero siempre avisándote. Cuando empiezas a honrarlo, a escucharlo, a tratarlo con respeto, ocurre algo mágico. La vida entera se reorganiza. Los vínculos que no resuenan se disuelven. Las conversaciones cambian. El deseo se transforma. Ya no busca ser aceptada, busca ser auténtica. Y la autenticidad es la forma más profunda de belleza. Por eso te digo, escucharte no es egoísmo, es amor propio en su estado más puro. Es el acto de decirte, me tengo a mí, y eso es suficiente. Y cuando lo entiendes, tu manera de vivir la intimidad cambia para siempre, porque ya no necesitas que el otro te confirme. Tú ya sabes, tú ya sientes, tú ya eres. Así que mi amor, cuando sientas que el mundo te exige correr, frena. Cuando te pidan que te entregues sin sentirlo, respira. Cuando dudes, cierra los ojos y pregúntale a tu cuerpo, ¿esto me honra o me hiere? La respuesta estará ahí, siempre, suave pero firme, porque tu cuerpo no grita, susurra. Y quien aprende a escuchar susurros nunca vuelve a perderse. Poner límites no es alejarse del amor, es crear el espacio donde el amor puede respirar. Pero casi nadie nos enseñó eso. Desde pequeñas nos repitieron que para ser queridas había que ceder, que una buena mujer se adapta, que el amor verdadero aguanta. Y así aprendimos a medir nuestra valía por cuánto toleramos, no por cuánto nos respetamos. Hasta que un día el cuerpo se cansa, la voz se apaga y el alma empieza a gritar desde adentro. Basta. El límite no es una pared, es una frontera sagrada. Es el lugar donde tu dignidad dice hasta aquí. No se levanta por orgullo, sino por respeto. No es para protegerte del amor, es para proteger al amor de la falta de respeto. Porque cuando no hay límites, el amor se convierte en desgaste. Y ninguna relación sobrevive donde una de las dos personas tiene que desaparecer para que la otra se sienta cómoda. Hay mujeres que me dicen con lágrimas en los ojos, Nilda, si pongo límites, él se va. Y yo siempre respondo, si se va porque pones límites, no se fue por tus límites, se fue porque nunca estuvo dispuesto a respetarte. Lo que asusta no es perder al otro, es perder la costumbre de callar. Pero una vez que hablas, una vez que marcas tu espacio, la libertad se vuelve más fuerte que el miedo. Recuerdo a Lucía, una mujer de 40 años que me buscó después de años de vivir en automático. No sé en qué momento me convertí en alguien que siempre dice que sí. Me dijo, sí, aunque no quiera, sí, aunque esté cansada, sí, aunque me duela. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos tristes, su voz baja. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que te dijiste que no? Se quedó callada. No recordaba. Le enseñé algo simple pero poderoso. El no es rechazo, es dirección. Es una forma de decirle al mundo quién eres y qué necesitas para sentirte viva. Las primeras veces que Lucía dijo no, tembló. Temía la reacción. Pero después de cada no, dormía mejor. Su respiración se hizo más profunda, su espalda más erguida, porque el cuerpo reconoce la coherencia y la premia con paz. En menos de 3 meses, Lucía había recuperado algo que creía perdido, su voz. Nilda, me dijo una tarde,
Descubrí que poner límites no me quitó amor, me devolvió el mío. Eso es lo que los límites hacen, te devuelven a ti. Son la línea que separa el sacrificio del cuidado, la complacencia del respeto, el miedo del poder. Y cuando los estableces desde el amor, no duelen, liberan. El límite no se impone, se encarna. No es una frase dura ni una amenaza, es una actitud. Está en la manera en que respondes, en el tono con el que hablas, en la serenidad con la que decides no explicar más de lo necesario. Porque cuando una mujer está segura de su valor, no necesita gritarlo. Su silencio tiene la fuerza de una afirmación. Hay un malentendido profundo que ha hecho mucho daño. Creemos que poner límites es perder feminidad, que ser firme es ser fría. Pero lo femenino auténtico no es sumiso, es sabio, sabe abrir y sabe cerrar, sabe cuándo acoger y cuándo retirarse. La energía femenina no se define por la complacencia, sino por la conciencia. Por eso los límites no te quitan dulzura, te dan claridad. Y la claridad es una forma de ternura madura. Mira, la neurociencia lo explica con sencillez. Cuando vives situaciones en las que tus límites son cruzados y no reaccionas, tu cerebro entra en modo supervivencia. Se activa el cortisol, se apaga la dopamina, te vuelves ansiosa, agotada, desconectada. Pero cuando aprendes a decir no a tiempo, tu cerebro registra seguridad. Empieza a liberar oxitocina y serotonina. Es decir, la coherencia no solo se siente bien, te sana físicamente. He visto mujeres florecer al recuperar ese poder. Al principio, el no les parece un muro, pero pronto descubren que el no también puede ser un puente. El puente que separa la culpa del amor propio, el miedo de la libertad. Cuando una mujer dice no sin excusas, el mundo la escucha distinto. Ya no es una voz que pide permiso, es una voz que establece presencia. Quiero que imagines esto. Estás frente a un hombre que deseas, pero algo en su forma de acercarse te incomoda. Antes hubieras sonreído para no arruinar el momento. Hoy respiras, lo miras a los ojos y dices con calma, no así. Esa frase, simple y serena, cambia toda la energía. No solo pone un límite, revela quién eres, porque el límite no es contra el otro, es a favor de tu verdad. Cuando tú te respetas, enseñas a los demás cómo hacerlo. Y si no lo entienden, ese es su límite, no el tuyo. Poner límites no garantiza que todos te comprendan, pero garantiza que tú te mantengas entera. Y una mujer entera vale más que 1000 mujeres obedientes. Una vez, en un taller, una mujer levantó la mano y dijo, yo pensaba que ser buena era nunca decir que no. Y otra, más mayor, la miró y respondió con una sonrisa triste. Yo también lo pensé, hasta que descubrí que ser buena sin límites es ser invisible. Esa frase resume una verdad inmensa. Los límites no te hacen menos amable, te hacen visible. Y solo cuando eres visible puedes ser amada de verdad. Pero poner límites no es solo cuestión de decir no. También es cuestión de sostenerlo, de resistir la incomodidad que viene después, el silencio, la culpa, el miedo a decepcionar. Porque después de cada límite hay una prueba. ¿Te eliges o vuelves a ceder? Y en esa elección se define tu poder. No el poder de dominar, sino el poder de ser coherente contigo misma. A veces poner límites duele. Duele ver alejarse a quien no supo quedarse desde el respeto. Duele sostener la mirada cuando el otro no lo entiende. Pero ese dolor es crecimiento. Es el precio de la libertad, porque lo contrario, ceder por miedo, callar por costumbre, duele más y por más tiempo. Hay una ley invisible en las relaciones. Cuando tú cambias tu manera de relacionarte contigo, todo lo demás cambia. El tipo de amor que atraes, las conversaciones que tienes, la energía que irradias. Poner límites no espanta al amor, espanta la dependencia. Y lo que queda después es amor real, limpio, sin cadenas. Quiero contarte algo que siempre recuerdo. Una mujer de 60 años me dijo, aprendí a decir no demasiado tarde, pero a tiempo para vivir en paz. Y ese es el punto. Nunca es tarde para elegirte. Nunca. La edad no importa, las experiencias no importan. En cuanto decides ser fiel a ti, la vida se ordena a tu favor. El límite no es el final de una historia, es el inicio de una historia nueva. La historia donde ya no eres personaje secundario, sino protagonista.
donde ya no mendigas atención, sino que eliges presencia, donde ya no temes estar sola, porque entiendes que la soledad con dignidad pesa menos que la compañía sin respeto. Así que, mi amor, si estás en ese punto en el que sientes que poner un límite puede hacerlo todo estallar, recuerda esto: lo que el respeto destruye nunca era amor, y lo que el amor sostiene nunca se rompe por un no. El límite es un acto de amor propio tan profundo que a veces parece rebeldía, pero en realidad es pureza. Es decir, elijo mi paz sobre tu aprobación. Y en esa elección te reencuentras con la mujer que siempre fuiste antes de tener que adaptarte a todo. Porque el límite no te encierra, te libera. Y una mujer libre es, por naturaleza, una mujer luminosa. No necesita imponerse, solo estar. Y su sola presencia basta para recordarle al mundo lo que el amor verdadero debería ser: respeto, ternura y la certeza de que nadie necesita perderse para ser amada. Hay heridas que no se ven, pero pesan como si llevaras piedras en el pecho. Heridas que no sangran, pero te dejan vacía. Son las que aparecen cuando alguien cruza un límite tuyo y tú no sabes cómo detenerlo. No siempre hay gritos, no siempre hay violencia visible. A veces basta con un silencio que no respetaron, con un gesto que ignoraron, con un no que se perdió entre las ganas de no perder al otro. Y cuando eso pasa, algo se rompe. No afuera, adentro. Sanar después de eso no es fácil, porque el cuerpo recuerda. Lo que la mente intenta olvidar, el cuerpo lo repite en sueños, en reacciones, en desconfianzas. Por eso cuando alguien te toca después, aunque sea con amor, el alma se defiende. No es que no quieras sentir, es que tu sistema completo aprendió a protegerse. La sanación, entonces, no empieza con el otro, empieza cuando reconoces tu herida sin disfrazarla. La primera verdad que tienes que aceptar es que no fue tu culpa, no por haber confiado, no por haber amado, no por haber esperado respeto. Ninguna mujer merece ser traspasada en sus límites, ni con el cuerpo, ni con la palabra, ni con el silencio. Pero la culpa, esa vieja trampa, siempre aparece, y es una de las cadenas más duras de romper. Tal vez exageré, tal vez lo malinterpreté, tal vez me callé demasiado tarde. No, mi amor, no hay tarde cuando una herida se reconoce. El respeto no se mide en segundos, se mide en conciencia. He acompañado a muchas mujeres que cargan ese peso. Una de ellas, Andrea, me contó algo que nunca olvidé. Dijo: Nilda no me gritó, no me forzó, pero insistió cuando yo ya no quería, y yo me quedé quieta, como si mi cuerpo no fuera mío. Lo dijo con vergüenza, como si ella hubiera fallado. Le tomé la mano y le dije: no fallaste. Tu cuerpo hizo lo que tenía que hacer para protegerte, se desconectó. Eso también lo explica la ciencia. Cuando el cerebro percibe que un límite fue cruzado y no puede huir ni luchar, se apaga. Entra en modo congelamiento. Es una defensa ancestral. No te quedaste inmóvil porque quisiste, te quedaste inmóvil porque tu cuerpo entendió que era la única forma de sobrevivir. Y ese mecanismo que te salvó después se siente como traición, pero no lo fue. Fue amor propio en su versión más primitiva. Sanar, entonces, no es olvidar lo que pasó, sino reconciliarte con la parte de ti que tuvo que callar. Es mirarla a los ojos y decirle: hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Porque hasta que no la perdones, seguirás peleando contigo misma. Y la sanación no llega mientras hay guerra interior. Hay un momento en todo proceso de sanación en el que la rabia aparece. Y está bien, la rabia no es el enemigo, es la primera chispa de la dignidad que regresa, es el fuego que limpia lo que ya no sirve. No la apagues con culpa, pero tampoco la conviertas en casa. La rabia es un visitante, no un huésped. Sirve para recordarte que algo injusto ocurrió, pero no puede guiar tu camino, porque la rabia destruye y tú estás aquí para reconstruirte. Cuando una herida es profunda, la tendencia natural es cerrarse. Desconfiar, aislarse, jurar que nadie más volverá a tocar lo que dolió. Pero vivir encerrada también duele. La verdadera sanación ocurre cuando, con el tiempo, te atreves a abrirte otra vez. No desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Cuando puedes decir: sí, me lastimaron, pero sigo aquí. Y esta vez sé quién soy.
Una mujer me dijo una vez: después de aquello, pensé que ya no podría disfrutar nunca más. Sentía que algo dentro de mí se había muerto. Le respondí: nada murió, solo se escondió para sobrevivir porque el placer, el deseo, la ternura, todo eso sigue dentro, esperando que la seguridad vuelva. La seguridad que no depende de otro, sino de ti. De que te escuches, de que te creas, de que te trates con la paciencia con la que tratarías a una herida física. La neurociencia también nos da esperanza. El cerebro tiene plasticidad. Eso significa que puede reescribir memorias, crear nuevas asociaciones. Cuando vives un encuentro donde hay respeto, cuidado y presencia, tu cuerpo puede aprender otra vez que la intimidad no siempre duele, que también puede sanar, que puede ser casa, no campo de batalla. Y ahí es donde ocurre la alquimia, cuando lo que fue herida se convierte en raíz. Pero antes de llegar a eso, hay un paso inevitable: sentir. No puedes sanar lo que no sientes. Tienes que permitirte llorar, enojarte, temblar, soltar. No para quedarte en el dolor, sino para liberar lo que tu cuerpo lleva guardando demasiado tiempo. Cada lágrima que sale es una palabra que tu alma no pudo pronunciar. Cada temblor es un pedazo de historia que por fin se atreve a salir, y cuando sale, deja espacio para algo nuevo. En este punto, muchas mujeres me preguntan: ¿cómo sé si ya sané? Y siempre les digo lo mismo: cuando recuerdes sin que duela, cuando puedas hablar de lo que pasó sin que tu cuerpo se tense, cuando sientas compasión por la que fuiste, ahí sabrás que sanaste. Porque sanar no es borrar la herida, es convertirla en cicatriz. Y las cicatrices no son debilidad, son recordatorios de tu fuerza. He conocido mujeres que, después de lo peor, se transformaron en su mejor versión. No porque el dolor las ennobleciera, sino porque las despertó. Porque un día entendieron que no podían controlar lo que otros hacían, pero sí podían elegir cómo seguir. Y eligieron la dignidad. Eligieron no repetir la historia. Eligieron no dejar que el miedo definiera su futuro. Hay una imagen que me gusta compartir. Imagina que tu herida es una grieta en el suelo. Si la riegas con resentimiento, se convertirá en abismo. Pero si la llenas con conciencia, con verdad, con amor propio, de esa grieta puede nacer una flor. La flor de la resiliencia, esa que crece en los lugares donde parecía imposible la vida. Sanar no significa olvidar lo que pasó, sino recordar quién eres más allá de lo que te hicieron. Es volver a verte completa, es entender que no eres tu herida, eres la mujer que la sobrevivió. Y eso cambia todo. También es importante decirlo: sanar lleva tiempo. No hay relojes en el alma. No importa cuánto tardes, importa que no te detengas. Un día te darás cuenta de que algo dentro de ti ya no duele igual, que puedes volver a reír con el cuerpo entero, que puedes mirar atrás sin desear volver. Y ese día sabrás que la herida ya no manda. Manda tu luz. La libertad llega después del perdón, pero no el perdón hacia quien te dañó. Ese es opcional, sino el perdón hacia ti por haberte juzgado tanto, por haberte culpado, por no haber gritado, por no haber escapado, por haber confiado. No sabías, no podías, y aún así aquí estás, de pie, entera, más sabia, más tuya. El amor propio que nace de una herida sanada es distinto. Ya no es un discurso, es una raíz, una que no se arranca fácilmente, porque quien ha caído y se ha levantado conoce su poder. Ya no busca amor a cualquier precio, ya no confunde intensidad con cuidado, ya no necesita ser entendida por todos, porque se entiende a sí misma. Así que, mi amor, si tus límites fueron cruzados alguna vez, si tu voz fue silenciada, si tu cuerpo fue ignorado, quiero que recuerdes esto: lo que te hicieron no define tu valor. Lo que haces con eso, sí, puedes quedarte en la herida o puedes convertirla en fuego que ilumina. Y tú tienes ese fuego, siempre lo tuviste. Respira, vuelve a ti, no tienes que olvidar, solo tienes que sanar. Y sanar al final no es más que volver a confiar, primero en ti, después en la vida. Porque la vida, por más dura que sea, siempre guarda segundas oportunidades para las almas que deciden volver a creer en su propio poder. Hay un instante apenas perceptible en el que todo cambia. No suena una música, no cae un rayo, no hay aplausos, solo un silencio distinto, una calma nueva. Es el momento en el que te das cuenta de que ya no duele como antes.
que la herida dejó de sangrar, que el miedo ya no manda, que algo dentro de ti se reacomodó sin pedir permiso. Es el nacimiento de tu libertad. Esa libertad no llega de golpe, no irrumpe como una tormenta, llega despacio, como el amanecer después de una noche larga. Primero te das cuenta de que ya no revisas el teléfono esperando nada, luego de que puedes dormir sin repasar conversaciones que no tuviste, luego de que miras tu reflejo y te reconoces sin reproches, hasta que un día simplemente respiras y sientes que estás en casa, en ti. La libertad, mi amor, no es ausencia de dolor, es la certeza de que ya no necesitas que nada externo te complete. Es saber que aunque la vida duela, tú puedes sostenerte, que tu amor propio dejó de ser un discurso y se volvió piel, hueso, reflejo. Que tu paz ya no depende de cómo te miren, sino de cómo te miras tú. Después de sanar, llega un tipo de amor distinto. No el que te promete eternidad, sino el que te ofrece presencia. No el que te exige, sino el que te acompaña. No el que te confunde, sino el que te aclara. Porque cuando tú cambias, cambian los vínculos que eliges. Y lo que antes te parecía intenso, ahora te parece inestable. Lo que antes confundías con pasión, ahora reconoces como carencia. Lo que antes te hacía temblar de miedo, ahora te hace bostezar de indiferencia. La libertad es, sobre todo, una nueva mirada. Empiezas a ver el mundo sin necesidad de justificarte. Ya no te disculpas por querer estar sola. Ya no pides permiso para decir no. Ya no sientes culpa por elegirte, porque entiendes que tu valor no depende de lo que entregas, sino de lo que preservas. Recuerdo a una mujer que conocí en un taller, se llamaba Elena. Había salido de una relación en la que perdió su voz durante años. Un día, mientras compartíamos un ejercicio, dijo: "Lo más extraño de mi libertad fue el silencio. Al principio me daba miedo, luego descubrí que en ese silencio estaba mi poder". Lo dijo con los ojos llenos de luz. Y tenía razón. El silencio después de la tormenta no es vacío, es espacio. Es el lugar donde la nueva tú empieza a hablar. La libertad también tiene sus retos, no todo es ligereza. Porque cuando dejas atrás una historia de sometimiento, tu sistema emocional se reacomoda. A veces aparece la nostalgia o esa voz interna que pregunta si hiciste bien. Pero esa voz ya no tiene autoridad. Es solo un eco del pasado. Lo que manda ahora es tu centro. Esa brújula que aprendiste a escuchar. La neurociencia lo explica con precisión. Cuando una mujer vive coherente con su verdad, su cerebro activa zonas asociadas al bienestar, la creatividad y la autoconfianza. Es como si cada decisión alineada reforzara sus circuitos de poder interior. Y no hablo de poder como dominación, hablo del poder sereno de quien no se traiciona. Ese poder que no grita, que no necesita validación. La libertad se nota en los pequeños gestos, en la manera en que caminas sin apuro, en cómo te vistes para ti y no para los demás, en cómo eliges quedarte en casa cuando antes te forzabas a salir para no sentirte sola, en cómo sonríes sin miedo a parecer débil, porque ya entendiste que la fuerza no está en endurecerte, sino en ser fiel a tu suavidad. Cuando una mujer se libera de su propia necesidad de agradar, se vuelve imparable, no porque quiera imponerse, sino porque su energía deja de filtrarse en lugares donde no es bienvenida. Su tiempo se vuelve sagrado, su cuerpo templo, su palabra frontera y su mirada espejo de verdad. Una vez, en un retiro, una mujer mayor se acercó y me dijo: "Nilda, me di cuenta de que pasé toda mi vida esperando que alguien me eligiera. Y recién ahora entiendo que yo también tenía el poder de elegir". Esa frase me quedó grabada, porque la libertad no es que te elijan, es elegir tú, elegir dónde quedarte, qué aceptar, qué soltar y elegirte a ti las veces que sea necesario. La libertad, después de sanar, también te enseña algo hermoso. Ya no necesitas demostrar tu valor. Ya no luchas por ser entendida. Te basta con ser verdadera. Y esa autenticidad es magnética. Los vínculos que llegan después de eso no son de necesidad, son de afinidad. No te completan,
te celebran. Claro que habrá momentos de duda. La mente humana es así, regresa a lo conocido. Pero la diferencia es que ahora tú te conoces. Y cuando una mujer se conoce, el miedo puede venir, pero ya no la gobierna. Puede llorar, pero ya no se quiebra. Puede tropezar, pero no olvida quién es. El amor, desde la libertad, se vive distinto. Ya no buscas refugio en otro cuerpo, sino encuentro. Ya no entregas tu paz a cambio de compañía. Ahora eliges vínculos donde puedas ser tú sin disfraces, donde la piel no sea una negociación, sino una celebración, donde el deseo no nazca de la carencia, sino del reconocimiento. Porque amar desde la libertad es esto: compartir, no compensar; entregar, no ceder; estar, no fundirse. Es mirar al otro y decirle sin miedo: te quiero, pero también me tengo a mí. Y cuando puedes decir eso sin temblar, es porque has llegado a casa. La libertad también tiene un sonido. Es el de tu risa cuando ya no pesa la culpa. Es el de tus pasos cuando te alejas de donde no te respetan. Es el de tu respiración cuando por fin sientes que no le debes nada a nadie. Y ese sonido, mi amor, es música pura. Te hablo desde la certeza. No hay belleza más poderosa que una mujer en paz. Una mujer que ya no persigue, que no implora, que no se justifica, que camina con la serenidad de quien sobrevivió a sus propias tormentas, que aprendió a bailar con su sombra y a abrazar su luz sin miedo. Esa mujer tú no necesita promesas, necesita presencia. No necesita flores, necesita verdad. No necesita salvadores, necesita horizontes. Y cuando caminas desde ahí, la vida te responde con sincronicidades, con personas que vibran como tú, con momentos que parecen milagros, pero son solo reflejos de tu nueva frecuencia. La libertad no se grita, se vive, se nota en cómo respiras, en cómo te relacionas, en cómo eliges el silencio sobre el ruido. Se nota en cómo ya no pides amor, sino que lo encarnas, porque lo entendiste. La libertad no era escapar, era volver a ti. Y aquí, en este punto, empieza la verdadera expansión. Porque cuando una mujer se libera de sus miedos, se convierte en semilla de libertad para las demás. Tu fuerza inspira, tu calma enseña, tu verdad abre camino y sin proponértelo te vuelves faro. Así que mírate hoy con la historia que llevas, con las cicatrices, con las victorias invisibles. Mírate de frente y repítelo: soy libre, no porque nunca caí, sino porque cada vez que caí supe levantarme. Esa es tu victoria, mi amor. La libertad no te la dio nadie, la pariste tú con cada lágrima, con cada no, con cada renacer. Y esa libertad, silenciosa, sabia, luminosa, es lo que el mundo necesita ver en ti. Cuando sanas, el amor deja de ser un refugio y se convierte en un espejo. Ya no lo buscas para esconderte, sino para verte más claro. Ya no amas para llenar un vacío, sino para compartir una abundancia. Porque cuando aprendes a estar contigo sin miedo, descubres que el amor no es dependencia, es elección. Elegir cada día sin cadenas, sin deber, sin miedo. El amor consciente nace cuando dos personas llegan enteras. No para completarse, sino para acompañarse. Y esa diferencia que parece pequeña lo cambia todo. Porque cuando llegas desde la plenitud, no pides que el otro te salve, ni que te calme, ni que te confirme. Llegas con la casa ordenada por dentro y abres la puerta porque quieres compartirla, no porque necesitas que alguien la habite. La primera señal de un amor consciente es el respeto a la individualidad. Dos almas que se eligen no se fusionan, se reconocen. Entienden que la conexión no se mide por el control, sino por la libertad que se permite mutuamente. Hay espacio, hay aire, hay confianza, no hay jaulas disfrazadas de cariño, ni promesas envenenadas de miedo. Solo presencia, curiosidad y ternura. Recuerdo una historia que me conmovió profundamente. Era una pareja que llevaba 30 años juntos. Cuando los conocí, me impresionó su serenidad. No hablaban en exceso, no necesitaban exhibir amor. Era algo más profundo. En un taller, ella me dijo: Nilda, lo más hermoso de este hombre es que nunca me pidió dejar de ser yo. Y él, sin mirarla, sonrió y dijo: es que si dejaba de ser ella, ya no la amaría. Ese es el amor consciente. Aquel que no necesita que cambies para sostenerse,
que te ama precisamente por tu verdad. El amor inconsciente, en cambio, nace del miedo, de la urgencia de poseer, de la ansiedad de retener, del deseo de ser completado. Es el amor que se alimenta de carencia y termina ahogándose en ella. Pero el amor consciente respira distinto, tiene ritmo de océano, no de incendio, no devora, abraza, no hiere, comprende, no exige, invita. La neurociencia lo respalda. Cuando existe conexión emocional auténtica, el cerebro segrega oxitocina, serotonina y dopamina en equilibrio. Es decir, placer, calma y bienestar al mismo tiempo. Eso es lo que sientes cuando estás con alguien que te respeta, que te escucha, que no te acelera. No es fuego descontrolado, es calor constante. Y ese calor es el que sostiene la vida. En un amor consciente hay algo que se llama presencia emocional. No significa estar las 24 horas al lado del otro, sino estar disponible con el alma. Escuchar sin preparar la respuesta, mirar sin juicio, tocar sin prisa. Estar ahí completo, incluso en el silencio, porque cuando hay presencia, las palabras sobran. Y cuando no la hay, ni los discursos más bellos bastan. Hay algo más que aprendí después de muchos años de acompañar parejas. La comunicación no es hablar mucho, es hablar verdadero. En un amor consciente no se huye del conflicto, se conversa desde el respeto. No hay ganadores ni perdedores. Hay dos personas intentando entenderse. Nadie humilla, nadie manipula, nadie usa el silencio como castigo. Se aprende a decir: esto me duele, esto necesito, esto no puedo, sin miedo al abandono. Porque ambos saben que el límite no destruye, ordena. Y te voy a decir algo que muchas olvidan. El amor consciente no es perfecto. No está libre de altibajos, ni de discusiones, ni de errores. Pero la diferencia es que hay humildad. Cuando uno se equivoca, pide perdón sin orgullo. Cuando el otro perdona, lo hace sin superioridad. Ambos recuerdan que están del mismo lado, no en bandos opuestos. Una vez una mujer me dijo: Nilda, por primera vez en mi vida estoy con alguien con quien puedo ser yo sin miedo a que me deje. Le respondí: entonces estás amando de verdad, porque el amor no es tener que probar tu valor, es poder descansar en él. Y ese descanso es el sello más claro de la libertad emocional. Cuando vives un amor así, no hay adrenalina tóxica, hay serenidad, no hay control, hay confianza, no hay juegos de poder, hay cooperación. Y sobre todo, hay admiración mutua, porque la admiración es el combustible del deseo que no se apaga. Una mujer que se siente mirada, escuchada y valorada sigue floreciendo. Y un hombre que siente respeto y ternura se vuelve más fuerte. El amor consciente también sabe estar solo. No se asfixia si hay distancia, no se desespera si hay silencio. Entiende que la conexión no se rompe porque no haya contacto, sino cuando desaparece la honestidad. Por eso, en este tipo de amor, la fidelidad no es obligación, es consecuencia natural de la admiración. Y no es un cuento de hadas, no es amor sin heridas, es amor con conciencia, amor que a veces duele pero no destruye, amor que enseña, que expande, que eleva. Es ese tipo de amor donde ambos se convierten en espejo, pero también en impulso, donde cada uno ayuda al otro a crecer sin perder su forma. He visto cómo las relaciones se transforman cuando una mujer despierta en su poder. Ya no necesita gritar para ser escuchada, ya no pide atención, la genera. Su calma provoca respeto, su claridad, deseo. Porque el amor verdadero no nace del drama, nace del equilibrio. Y sí, mi amor, el amor consciente es posible, no es utopía, es evolución. Es lo que ocurre cuando dos personas dejan de buscar refugio y deciden construir hogar. Hogar no como un lugar físico, sino como un estado del alma, donde puedes ser tú sin miedo, donde el otro puede ser él sin máscaras, donde la verdad no asusta y el silencio no pesa. Mira, hay un gesto que define todo. En un amor inconsciente, cuando uno cae, el otro lo juzga. En un amor consciente, cuando uno cae, el otro lo abraza hasta que pueda levantarse. Esa es la diferencia entre amar desde la carencia o desde la madurez. Y esa diferencia lo cambia todo. Una mujer libre que ama conscientemente no teme perder, porque sabe que nada que sea auténtico se pierde. Sabe que si alguien se va, solo se lleva lo que no era suyo. Y eso la deja en paz, porque su plenitud no depende de permanecer, depende de ser. Por eso quiero que lo recuerdes siempre.
El amor consciente no te enciende para consumirte, te ilumina para que veas más de ti, te da alas, pero también te enseña a volar sola. Te abraza, pero no te encierra. Te invita, pero no te exige. Y cuando lo vives, ya no puedes conformarte con menos. Así que, mi amor, si algún día llega alguien a tu vida, que no te prometa un para siempre. Que te prometa un aquí estoy, ahora, contigo, con verdad. Porque eso es lo único que el amor consciente necesita, presencia real. Y cuando la tienes, el resto fluye. Y si aún no llega, no te impacientes. El amor consciente no se busca, se atrae. Y lo atraes cuando estás alineada contigo. Cuando tu energía dice, ya no necesito que me completen, me acompaño. Entonces, la vida te pone frente a alguien que también camina en libertad. Dos caminos que se cruzan no para poseerse, sino para caminar juntos un tramo con gratitud. Ese, mi amor, es el amor que mereces. No el que promete, sino el que cumple. No el que brilla, sino el que calienta. No el que dramatiza, sino el que sana. Porque el amor consciente no es una fantasía, es la consecuencia natural de haber sanado tu relación contigo. Hay un instante en la vida en el que comprendes que la espiritualidad no está allá arriba, en los templos, ni en los libros, ni en los altares. Está aquí, en el cuerpo que respira, en la piel que siente, en la mirada que se atreve a ver al otro sin miedo. Porque lo divino, mi amor, no vive separado de lo humano. Vive dentro, en el latido que se calma cuando por fin estás en paz. La espiritualidad del amor consciente empieza cuando te das cuenta de que la intimidad puede ser oración. No una plegaria de palabras, sino un silencio compartido que dice, te veo, te honro, estás a salvo conmigo. Cuando la presencia se vuelve tan profunda que el tiempo se disuelve y todo se reduce a dos almas mirándose a través del cuerpo. Ese instante no se enseña, se experimenta. El cuerpo deja de ser un instrumento y se convierte en puente. Cada caricia se vuelve una ofrenda, cada respiración un acto de gratitud. No hay miedo, no hay prisa, solo presencia. Y en esa presencia el alma florece, no porque haya placer físico, que lo hay, sino porque hay reconocimiento. Lo que antes era instinto, ahora es ceremonia. Lo que antes era descarga, ahora es comunión. A veces me preguntan, Nilda, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con la intimidad? Y siempre respondo, todo, porque el cuerpo es el templo donde se celebra la existencia. La piel, cuando se toca con respeto, recuerda que está viva. Y en ese recuerdo, la energía se eleva. La espiritualidad no es negar el deseo, es transformarlo en conciencia. Es hacer del placer un camino hacia la conexión más profunda con uno mismo y con el otro. Hay un momento en el que los cuerpos dejan de ser frontera y se vuelven lenguaje. No hay técnica, no hay cálculo, solo atención. El amor consciente no se hace, se habita. Y cuando lo habitas, descubres que lo sagrado no está en el acto, sino en la intención, en la pureza de estar presente, en no querer dominar, sino fundirse sin perderse. He visto a parejas llorar después de un encuentro así, no de tristeza, sino de plenitud, porque sienten que algo dentro de ellos se abrió, como si se hubieran reencontrado con una parte de sí mismos que estaba dormida. Y es que el amor, cuando se vive desde el alma, despierta memorias antiguas. Te recuerda quién eres antes del miedo, antes del dolor, antes de las máscaras. La neurociencia también habla de esto. Durante un encuentro donde hay conexión emocional profunda, el cerebro libera oxitocina y endorfinas, sustancias que generan sensación de confianza y trascendencia.